Ahora sí estoy grabando. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo una comida que es atractiva a la vista, pues posiblemente me voy a inclinar por esa, ¿no? Por esa comida que sí es atractiva a la vista. Ya te doy la palabra, Stephanie. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el texto y por eso la respuesta correcta es la C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Listo? Allí usted no le están preguntando cuál es el punto de vista que usted tiene referente al arte. Ahí le están mostrando una idea y con base a esa idea es que usted va a responder. ¿Sí? Entonces, Stephanie, ahorita sí te escucho. A partir de este momento, cuéntame. Stephanie. Stephanie a la 1, a las 2. Suárez, Stephanie Suárez. Levantaste la mano. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno. Entonces, sí, por eso les puse este ejercicio de lectura. Es importante e indispensable que en las pruebas IFES, si queremos que nos vaya bien, chicos, leamos bien. Entendamos que eso nos está aportando una información, ¿sí? Que en últimas es lo que nos va a lograr, lo que nos va a permitir dar una respuesta acertada, como lo hizo nuestra compañera Heidi, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si hasta este momento haya preguntas, sugerencias, comentarios para poder continuar. ¿No? ¿Nadie? Listo, entonces continuamos. Como les dije, esto es de lectura crítica, ¿no? Esto que les acabo de mostrar. Pero en las ciencias sociales también aplica, porque si yo voy a responder, en realidad aplica en todas las ramas que nos está evaluando el IFES. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes saben cuáles son las ramas que les va a evaluar esa prueba saber? ¿Cuáles son los campos de conocimiento que nos va a evaluar? Son 5. ¿Cuáles son esos 5? La lectura crítica es uno. ¿Cuáles son los otros? Las ciencias sociales es otro. ¿Cuáles? Matemáticas, inglés. Matemáticas, inglés. Ajá. Naturales. Naturales. Ciencias sociales y lectura crítica. Sí, esos son los 5 que nos va a evaluar el IFES. Y entonces, en esos 5 que nos va a estar evaluando el IFES, aplica lo de la lectura, o sea, para todos. Indispensablemente hay que es matemáticas y nosotros tenemos la concesión de que en matemáticas solo vemos números, pues la matemática hay que leerla también y hay que interpretarla. Aparecen unas gráficas y esas gráficas se leen, es decir, en el IFES la clave principal es leer, pero no leer por leer, sino leer bien. Esa es la clave, ¿sí? Y a lo largo de estas sesiones vamos a estarlo demostrando, que la idea es que nos vamos entrenando de cómo responder pues esas preguntas de forma acertada. Y ya les di la respuesta a esta pregunta. ¿Qué evalúa la prueba Saber 11? Ya dijimos que competencias, pero también dijimos que las 5 ramas o las 5 disciplinas que nos va a estar evaluando de forma puntual, ¿sí? Entonces, entramos ya en materia en lo que nos concierne en el área de sociales y competencias ciudadanas. En el área de sociales y competencias ciudadanas, por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, ¿qué son las ciencias sociales o qué entienden por ciencias sociales? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿O qué entienden por ciencias sociales? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Giselle Díaz. Heidi, dame un segundo, porfa. Escucho a Giselle y ya te doy la palabra a ti. ¿Listo? Giselle. Señora. Muy buenos días, Giselle. ¿Qué entiendes por ciencias sociales? ¿Qué son las ciencias sociales? Desde lo que tú conoces. Pues, como usted lo dijo antes, pues allí podemos estudiar la geografía, historia, política y tal vez la economía. Listo. Ajá.
Pues la palabra me dice, ¿no? Como lo social, digamos, que no sé cómo explicarlo bien, pero más o menos así. Listo. Ahora sí, muchas gracias, Giselle. Heidi, ¿querías decirnos algo? Bueno, pues esta rama sí es un poco amplia, pues porque de aquí se va a cosas como, por ejemplo, Se te fue la comunicación, no te percibo, no te escucho. Ahí sí te volví a escuchar. Dilo de nuevo, por favor, gracias. esta rama es un poco amplia, también porque pues también se sacan también otras cosas, dijo que era que también de aquí se va a conocer y se va a hablar sobre la geografía, también de las historias antiguas que sucedieron hace siglos, también temas así. Entonces, por eso hay que también escudriñar también este tema porque como los demás también es importante y pues tiene cierto, digo yo, tiene cierto un toque pequeño de lectura crítica, pues porque ya que es un poco de historia, pues se habla un poco de cosas así, pues por lo general esto es leer y entender lo que se lee, no por leer así Listo. como tú dices. Listo, Okay. listo, muchas gracias. Eres tú muy amable. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de las ciencias sociales, como tú lo acabas de mencionar y también lo menciona Giselle, las ciencias sociales, como su nombre lo indica, hablan de la sociedad, ¿sí? Y en diferentes aspectos, como tú lo acabas de decir y también lo mencionó Giselle. Las ciencias sociales son muy amplias. Podemos tener en cuenta elementos geográficos, elementos históricos, también elementos económicos, elementos constitucionales, hablamos de constitución política, de democracia, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, estamos frente a una ciencia muy, muy amplia y muy importante porque estamos hablando de la sociedad. Entonces, las ciencias sociales son aquello que nos permite interpretar la sociedad. Tú lo acabas de decir, hacer una lectura crítica, pero de la sociedad. Entonces, el IFES o la prueba Saber 11 lo que nos empieza a mostrar a nosotros son situaciones sociales, bien sean económicas, bien sean geográficas, bien sean históricas, de la sociedad en la cual vivimos. El objetivo de nosotros va a ser interpretar todo eso, todas esas problemáticas o todos aquellos fenómenos sociales que se exponen directamente en la prueba, ¿sí? Por ejemplo, voy a leer algo, no lo tengo en diapositivas, pero lo voy a leer y espero pues que presten atención para que puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, miren, la revolución industrial se debió, entre otras cosas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración de capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, de telar familiar a la gran fábrica y a la manufactura. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del propietario urbano. B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana. C. Nacimiento de una élite propietaria de la tierra. D. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Sí? Esas son las opciones de respuesta. Dime, ya, dame un segundito, ya te doy la palabra. Listo, te escucho. Para pedirle que me haga el foro y me vuelva a repetir porque acá no me dejan oír bien. Gracias.
Voy a repetir de nuevo. Atención a todos. La revolución, estamos hablando de la revolución industrial. Miren. Profe, yo no escucho. Partimos de, Profesora, sí, o sea, yo cuando no me escuchan es por la conexión que ustedes tienen. A veces la conexión es inestable y eso hace pues que escuchemos como entrecortado. Ahora les pregunto yo, ¿me están escuchando todos o solamente eres tú que tiene el problema? ¿Me están escuchando? no sé, yo no. Aquí se escucha bien, yo creo que es la conexión. Sí, sí, es la conexión. Entonces eso ocurre. Está bien. Listo, eso ocurre cuando tenemos problemas de conexión. Voy a Es que ella es leer. una persona, ya es particular, o sea que ya Sí, no es el sí. grupo. Sí, claro, claro. Por eso constantemente les pregunto, ¿me están escuchando? ¿Están viendo? Porque a veces es cosa de particular, o sea, de la conexión que tienen en casa. ¿Listo? Bueno. Entonces, nuevamente, atención por favor. Estamos hablando de ciencias sociales. La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración de capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población, miren bien la pregunta, esta es la pregunta, ya dijimos el enunciado y la pregunta dice, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue A, traslado del campo a la ciudad y surgimiento del proletariado urbano. B, crecimiento de la población rural sobre la urbana. C, nacimiento de una élite propietaria de la tierra. D, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Sí? Esas son las opciones, ese es el enunciado. Ahora sí los escucho. ¿Cuál es la respuesta? Para mí sería la D. Para mí también. Desarrollo. ¿Quién dice la D? Yo también. Yo también. Y Giselle Yo Díaz. también. La D. Cristian Garrido. Les voy a leer otra vez la D. Se la voy a leer otra vez. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. ¿Sí? ¿Todavía siguen pensando que es la D? No, creo ¿Qué significa que eso? la C, no. La C. Es que no me acuerdo. ¿Qué fue lo que dice? La C. Nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Eso dice la C. Está entre la A y la B. Está entre la A y la B. Y entre esas dos, ¿cuál escogerías? Porque pregunta sobre la población. Y pues la que más habla de la población es como que la A, porque la B dice que de propietario o algo así, y pues dice que, digamos, pasó de lo familiar o no sé qué. Es que casi no. Eso también tiene que ver, o sea, porque en la industrial fue lo de los cambios hacia las máquinas que comenzaron a hacer ya todo, no lo comenzó a hacer el hombre, sino Sí, que la pasamos máquina a de hacer ya eso, comenzamos a lo de las máquinas y entonces ya no trabajaba uno en el campo, sino que pues ponían las máquinas a arar y todo eso. Eso es bueno. Listo, bien, listo, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Recuerden que cuando vamos a responder una pregunta, debemos hacer eso, ¿no? Empezar a descartar. Ustedes descartan la D definitivamente y descartan la C.
Y la misma pregunta les está ofreciendo datos importantísimos. Y la misma pregunta está haciendo una pregunta específica. Por eso se las leí así como detalladamente. Leo la pregunta otra vez. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue, y aparecen las opciones. Entonces, miren, la misma pregunta le está diciendo usted, ¿cuál fue una consecuencia? Le está diciendo una consecuencia de esta revolución. Y le está diciendo, pero ¿cuál fue una consecuencia de esta revolución? Pero de forma específica en la población. Ahí no le está hablando de económico, ahí no le está hablando de político. La misma pregunta le está diciendo a usted, estamos hablando de la población, ¿sí? ¿Cuál fue la consecuencia que trajo esta revolución para la población? Y por eso descartamos la pregunta C y la pregunta D, porque la pregunta C dice, nacimiento de una nueva élite propietaria de la tierra, ¿sí? Y no estamos diciendo que no haya ocurrido en la revolución, pero estamos hablando de población. Y la D dice, desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado, ¿sí? Listo. Entonces descartamos esas dos. Decimos que la respuesta está entre la A y la B, y yo veo unas manitos arriba. Giselle. Dime, Giselle, te escucho. Sí, nos podría volver a leer la B y la A. Sí, claro, a eso ya voy para allá. La A, traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. La B, crecimiento de la población rural sobre la urbana. Esas son las dos opciones que tenemos. Ya descartamos la C y la D. Solamente nos queda decidir entre la A y la B. Yo opino que la ¿Cuál? A. La. La A. ¿Por qué? Ah, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente que está en el campo ya no estaría trabajando en el cultivo ni nada de eso, digamos. La gente del campo, entonces, sino que se iría a trabajar en, bueno, lo que dijo Steven antes, ¿sí? O sea, Sí, a la sí. ciudad. A la Claro, ciudad. Sí, se solamente la gente trabajar, qué pena, la gente ahora se encargaría solamente como de administrar lo que ahora ellos no van a hacer, por lo que ya son reemplazados por máquinas, de pronto para la siembra y para el recogimiento de la cosecha. Listo, listo, chicos. Y efectivamente, la respuesta es la A. O sea que lo hicieron bien, muy bien. Y la A porque, miren ahí, ya estamos comprobando la teoría que yo les mencionaba inicialmente. A usted no le van a preguntar específicamente en qué año se llevó a cabo la revolución industrial. A usted no le van a preguntar cosas así. A usted le van a poner en la situación para que usted la analice. Si bien a usted en el bachillerato a lo largo de su vida académica tuvieron que hablarle de la revolución industrial y usted tiene que saber que la revolución industrial supuso un sinnúmero de cambios para la sociedad, cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, entre otros. Y usted debe ser consciente de saber cuáles fueron esos cambios. Por ejemplo, uno de esos cambios es que las dinámicas de relación van a verse alteradas totalmente. Y básicamente, si estamos hablando aquí en la pregunta de población, hacemos alusión a que como cambia la dinámica, como empiezan a aparecer las máquinas, como ustedes lo dicen. Miren, por ejemplo, antes de la revolución industrial no existían las empresas llegan con la revolución industrial. Entonces yo no me tengo que saber la fecha de dónde ocurrió la revolución industrial, en qué fecha, sino que yo tengo que saber qué significó eso para la sociedad. Porque las ciencias sociales lo que nos permiten es eso, interpretar la sociedad, saber que eso que pasó allá en el siglo XVIII tiene incidencia con lo que tenemos hoy, ¿sí? Y entonces aparece una dinámica y empieza
a cambiar. Ya no tanto va a ser lo rural, sino que ya va a empezar a jugar un papel definitivo e importante lo urbano, ¿sí? Entonces, no sé si en esta parte me estoy siendo clara, si me hago entender. Básicamente, aquí a nosotros lo que nos van a poner a hacer es inferencias, nos van a poner a hacer análisis, nos van a dar datos, información, y nosotros pues ya con ese conocimiento previo que tenemos es que nos vamos a empezar a defender y a dar respuestas, pero básicamente haciendo análisis, empezando a descartar aquello que no, definitivamente no. Y así nos queda más fácil. Vamos a tener dos opciones y entre esas dos opciones nos vamos a ir por la correcta, que en este caso ustedes lo hicieron muy bien. Felicidades, chicos. La respuesta correcta es la A. Entonces, la prueba saber en el área de sociales y en el área de competencias ciudadanas, lo que está evaluando son las habilidades que usted tenga para dar solución a esas problemáticas. ¿Cuáles problemáticas? Sociales, problemáticas que ocurren en el entorno social. ¿Sí? Ya denme un segundito y ya les resalto. Miren, aquí estamos. Entorno social, que vamos a resolver problemáticas. ¿Qué necesitamos? Desarrollar habilidades de interpretación. ¿Interpretación qué? Social. Así de simple. Bueno, entonces, ahora, si estamos diciendo que el IFES evalúa competencias, ¿cuáles son las competencias que se nos van a evaluar en esta área específica? Ciencias sociales, competencias ciudadanas. Son tres competencias. Esas tres competencias vienen a ser, primero, pensamiento social. Segundo, interpretación y análisis de perspectivas. Tercero, pensamiento reflexivo y sistemático, ¿sí? Estamos hablando de que las ciencias sociales no solamente es historia, sino que encierra otros elementos. Y a través de estas tres competencias, lo que va a hacer es encerrar esos otros elementos sobre los cuales tiene incidencia las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, denme un segundito, porfa, cambio aquí la presentación. Y vamos a empezar a mirar específicamente cada una de estas competencias. Entonces aparece la primera, que es pensamiento social. Y entonces aquí nos está diciendo que en esta primera lo que la prueba saber nos va a evaluar a nosotros son conceptos básicos, ¿sí? Las ciencias sociales, al igual que otras ciencias, tienen unos conceptos básicos, fundamentales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de partido político, de monopolio, cuando hablamos de identidad, de conflicto, de tradición, ¿sí? Prácticas culturales, todo eso son conceptos básicos. Si ustedes pueden analizar, pues en el caso de la lectura que hicimos antes, de la percepción artística, habían unos conceptos. Entonces es importante que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hablar de algo, hagamos énfasis en esto, en los conceptos, porque finalmente el IFES nos va a poner a prueba también en esta parte, es decir, qué tan amplio vocabulario tengo yo, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen unos conceptos claves, unos conceptos fundamentales, de ahí parte toda la lógica del análisis que se hace. En la pantalla están viendo alguno de esos, entonces nos está diciendo que aquí en el pensamiento social es la capacidad que ustedes tengan como estudiantes para usar conceptos básicos propiamente de esta área que permiten la comprensión, bien sea de problemas sociales, bien sea políticos, económicos, culturales, geográficos, y ahí empieza a encerrar todo esto que ya veníamos mencionando. Y también los principios básicos que aparecen en la Constitución, la estructura y el funcionamiento del sistema político colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Ahí le van a aparecer citaciones, por ejemplo, de derechos, ¿sí?
todo eso de la constitución política. Entonces usted tiene que hacer un análisis. Recuerde que lo que le van a proponer a usted o lo que le van a plantear son situaciones a las cuales usted tiene que dar respuesta. Eso por un lado. Entonces, ese mismo enfoque, para ese mismo enfoque ustedes necesitan tener una interpretación y un análisis adecuado, lo que ya veníamos diciendo también. Lo cual pues le está evaluando usted la habilidad que tiene para analizar la información, ¿sí? Que circula, bien sea una información política o cultural. Por ejemplo, ahorita frente a la coyuntura que nosotros estamos viviendo del COVID-19, pues posiblemente y con toda seguridad en el IFES van a aparecer muchas preguntas de ese tipo. No solamente en sociales, también en matemáticas, donde se nos muestren gráficos de personas contagiadas, ¿sí? Donde nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones frente a las situaciones que nos plantean. Entonces, básicamente el IFES siempre está como actualizado, siempre está mostrando perspectivas, siempre está mostrando, en el caso de las ciencias sociales, fenómenos históricos puntuales, y nos van a decir a nosotros, ¿usted qué haría? Si yo le muestro esta situación, ¿cómo la interpreta? Entonces ahí nos van a empezar a evaluar esa habilidad que tenemos para analizar. ¿Y analizar qué? Esa información que ellos nos están brindando, ¿sí? También esta parte nos invita a nosotros a tener o desarrollar la competencia, tener la capacidad de comprender la realidad social, ¿sí? Desde una perspectiva de sistema. Cuando hablamos de sistema en ciencias sociales, hacemos alusión a hacer un análisis integral, por ejemplo, de una X o Y situación, ¿sí? Que se nos plantea pues directamente en estas pruebas. Básicamente hablamos de que se nos evalúa historia, ¿sí? Componentes o habilidades históricas, habilidades geográficas, habilidades normativas en cuanto a constitución política y demás. Y las preguntas pues son distribuidas, eso tiene un porcentaje, pero antes de darles el porcentaje como tal, empezamos a ver, por ejemplo, aquí que se nos muestran procesos históricos propios del contexto, ¿sí? Nos hablan de la revolución industrial, ¿sí? Pero también nos hablan de situaciones históricas propias de nuestro país, ¿sí? Situaciones históricas que se han dado al interior del país, bien sea en términos políticos o bien sea en términos económicos. Aquí aparece Constitución Política, Derechos y Principios Básicos. La segunda competencia que se evalúa en ciencias sociales es la interpretación y el análisis de perspectivas. Llegamos a lo mismo, pero aquí a lo que se le da importancia es a esa capacidad que nosotros tenemos para valorar, para hacer inferencias, para dar argumentos, y no es que nos vayan a poner a escribir allí como tal, pero sí cuando nosotros empezamos a hacer un análisis, nosotros empezamos a llenarnos de argumentos. Por ejemplo, ustedes me decían, descartamos tal y tal pregunta porque considero que cuando yo ya estoy haciendo ese ejercicio, yo ya estoy argumentando y estoy dando un punto de vista y estoy diciendo, voy en contra de eso porque es que según lo que yo leí y además según lo que yo ya sé de eso, que es la revolución industrial, yo considero que no puede ser la D, ¿sí? Yo considero que no puede ser la C, y eso es lo que básicamente nos está diciendo esto. Un pensamiento reflexivo y sistémico, reflexionar sobre los problemas o las problemáticas sociales, y sistémico porque se toma en cuenta pues lo integral de ese fenómeno histórico, de ese problema social como tal, de esa incidencia que tiene dentro de la sociedad de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Y aparece entonces
esa situación social, aparecen esos elementos políticos, económicos, culturales, entre otros. Y también tiene una particularidad. También se toma en cuenta como todo esto de la economía, todo esto de la democracia, todo esto del desarrollo sostenible. En este sentido podemos encontrar preguntas que se nos hable del calentamiento global, ¿sí? No solamente en ciencias naturales, sino que en ciencias sociales también, porque todo eso son elementos o situaciones que nos afectan de forma directa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un desarrollo sostenible, pues eso también hace parte de las ciencias sociales, porque eso lo que nos hace es una invitación a hacer una interpretación, ¿sí? A hacer una interpretación de, en este caso, de cómo nosotros garantizamos el desarrollo sostenible si existe el calentamiento global. Aquí estoy hablando en términos generales, pero no se preocupen. Lo que yo estoy haciendo hoy es ponerlos en contexto, ¿sí? Ya después vamos a tener la oportunidad de empezar a hacer esos ejercicios puntuales de análisis, donde yo les voy a estar brindando unas claves específicas, porque cuando hay un enunciado, hay unas palabras determinantes y hay unas palabras claves que nos ayudan a encontrar una respuesta, ¿sí? Entonces lo demás es como algo que sirve de adorno para ese enunciado, pero en última son como distractores, por decirlo de alguna forma. Entonces no se preocupen que más adelante vamos a estar viendo cómo hacemos nosotros para identificar esas palabras claves dentro de un enunciado para poder dar una respuesta asertiva a una pregunta. No sé si tengan preguntas hasta aquí, chicos, o haya quedado comprendido todo lo que he mencionado hasta el momento. Los escucho. Preguntas, sugerencias. ¿No? ¿Todo ha quedado claro? Al menos necesito que me digan, sí, entendimos, profe, o nos hablaste en chino y no sabemos nada de lo que dijiste. ¿Sí? Les hablé en chino, no supieron nada. No, sí lo entendimos. Bueno, yo entendí. Listo. Bueno, ese es el objetivo. El objetivo es que comprendan, ¿no? Porque ustedes imaginan yo hable y ustedes no comprendan nada de lo que estoy diciendo, pues no tendría sentido. Entonces sí necesito que cuando no estén entendiendo, digan, no estoy entendiendo. Y yo les buscaré la forma de explicarles de otra manera. Listo, chicos, yo creo que pues hasta ahí estaría finalizando nuestra sesión del día de hoy. No sé si Damaris tenga... ¿Sí? Bueno, agradecerle su trabajo, me pareció un trabajo bueno. Si los muchachos pusieron atención, hay muchas cosas que pueden tomar, no solamente para esta área, sino para todas las demás. Me parece bien el ejercicio de estarle dando esas cascaritas, esas cosas que de pronto a veces uno no las tiene en cuenta, pero que si alguien nos las hace saber, nos las hace conocer, nos conozca como en la tónica, pues de tenerlas en cuenta, nos va a ayudar mucho. Creo que, bueno, ustedes muchachos van a tener los viernes en la tarde, ya les había hecho el rector y el titular, y los sábados en la mañana. Entonces, Geraldine, a ver si te preparas de nuevo para el viernes en la tarde, 2 horitas también, y el sábado en la mañana, porque es que en lo que más mal les ha ido, tenemos como ¿cómo me puede decir? Bueno, lo que más mal les ha ido a la mayoría de los muchachos que han terminado el 11, que han presentado las pruebas, ha sido en esta área. Entonces, si queremos que sea, pues, de pronto, en lo que más trabajemos, para ver si de pronto, pues, logramos mejorar el puntaje en esta área. ¿Listo, Gerald? Entonces, desde la que pronto el área que vamos a trabajar, pues, con este objetivo. Bueno, muchachos, yo no sé si les habrá, pues, quisiera pues haberlo escuchado más, pero bueno, yo sé que el tiempo ya también se va a acabar. La profesora Gina les va a estar enviando el link para que ella, pues, se comuniquen con ella, se conecten, pues, en el link que ella les va a dar y van a trabajar, pues, 2 horitas más o menos también con ella. ¿Listo? Entonces la profesora Geraldine les estará mandando de nuevo el link para que estén muy pendientes en la próxima clase. El profesor Eber me decía que los sabatinos tienen que comunicarse primero con él para poder entrar a esas clases, porque pues
se presenta lo que ya le habíamos dicho y él pues es muy pues cuidadoso de eso. Entonces no pueden entrar un sabatino hasta que él no les haya pues dicho, no le haya dado el permiso. Listo, Geraldine. Listo, Será todo. chicos. Muchas gracias a todos los que pudieron estar conectados. Espero pues que todas estas sesiones sean efectivas, que les ayuden a ustedes finalmente a presentar esa prueba IFES. Sí, también me hubiera gustado escucharlos más. Recuerden que tengo en cuenta pues toda la participación y es necesaria, es fundamental, no solamente de unos cuantos, sino que todos pues empiecen a integrar más a este proceso. ¿Listo? ¿Tú vas a dejar allí para que ellos vuelvan a verlo, dijiste? Sí, sí, claro. Esto está quedando grabado. Yo lo subo a YouTube y lo que hago es que les envío el enlace a ellos al grupo y las personas que no pudieron estar conectadas lo pueden ver en cualquier momento. ¿Listo? Listo. Bueno, buen día para todos. Me alegra haberlos escuchado. Que tengan buen día y bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. Bueno. Ayúdenos aquí a hacer oficio. Porque se empieza a dormir. Mira, la vez a la semana.